¿Y hay emociones que se vinculen necesariamente con determinados órganos o enfermedades que siempre están relacionadas con una determinada emoción no procesada? Por ejemplo, pienso en las enfermedades autoinmunes, como psoriasis, o incluso, no sé, desde lo más simple a cosas más complejas como un cáncer, pero necesariamente hay como una correlación entre, no es casual, me imagino, el órgano que se ve afectado con la emoción que lo No, está no es casual. Pero, a ver, la emoción que siempre, siempre, siempre vamos a encontrar es el miedo. Siempre. Aunque la persona, y acá por eso es tan importante conocerse, porque a veces es como que no tengo miedo. Y empezás a indagar, y la persona no es que te está mintiendo ni que se está mintiendo, realmente no se da cuenta. Es como, no, en realidad lo que tengo es incomodidad, o tengo tristeza, o tengo enojo, pero no. Miedo no, y sobre todo es la que experimentan enojo. Es como, no, miedo no. Siempre la emoción es el miedo, ¿sí? Después, respecto a si hay emociones que están relacionadas con algún tipo de órgano, en realidad acá yo lo llevaría a el tipo de lo que te comentaba recién, como el programa biológico. Hay un órgano afectado, como por ejemplo la piel. Esto está relacionado con un tipo de conflicto. Y en el conflicto siempre nos vamos a encontrar por lo menos con 3 emociones: enojo, tristeza y miedo, que son las emociones de la supervivencia, de la respuesta de huida, lucha o congelamiento. El miedo siempre va a estar, lo que puede estar más es la tristeza y quizás no vemos tanto enojo, o al revés. Pero es como que no es que si hay miedo te va a tocar el intestino, no. Claro. Ahora, depende de por qué surge el miedo, ahí sí tiene relación con el órgano afectado. Por ejemplo, vos me decías la psoriasis. La psoriasis es una afección de la piel, ¿sí? Y la piel está directamente relacionado con conflictos de separación. ¿Qué es lo que vemos acá en esto de la medicina germánica? El diagnóstico, la enfermedad, Hammer la llamó un programa biológico. Es mi cuerpo resolviendo algo que a nivel mental, emocional, no puedo resolver. Entonces viene mi biología y lo resuelve. Si yo me siento separada de alguien, por lo que sea, porque... Y a veces me siento separada de mi pareja y duerme conmigo, ¿eh? Acá es donde cada caso hay que ir profundizándolo. Les estoy hablando de una generalidad. Pero si yo me siento separada de alguien, mi organismo va a decir, ok, mi cuerpo va a decir, ok, vamos a empezar a ulcerar, que es la pérdida de tejido, para que vos sientas más el contacto de la persona. ¿Sí? Porque la piel, ¿qué pasa? Nos protege, ¿sí? O conflictos con el contacto, es decir, no es que me sienta separada y quiera ese contacto, sino que puedo sentir peligro en ese contacto, ¿sí? Entonces es ahí donde nosotros hacemos desde una generalidad, empezamos a investigar. Y acá pueden pasar 2 cosas: que la persona lo tenga ultra claro, ¿sí? O que diga, no. Y empezamos a buscar, a buscar, a buscar, y siempre, por eso les decía recién, esto es ley, siempre se da de que el órgano tiene total relación con el conflicto. Una vez me pasó con una mujer que venía porque hacía 20 años tos crónica, hacía 20 años. Yo nunca lo había visto. Dije, Wow. Dios, súper incómodo. Y le explico, ¿no? De qué va. Me dice, no, la verdad es que no tengo ningún tipo de conflicto. Entonces yo le doy un ejemplo. Y cuando le doy el ejemplo me dice, sí, hace 20 años tal cosa. Esto es naturalizar y acostumbrarse a vivir de ese modo, ¿sí? Incluso, aparte ella me lo decía totalmente, me dice, incluso ayer estuve llorando por eso. Es como... y me acababa de decir que no tenía ningún problema. Esto pasa mucho. No pasa siempre, pero pasa mucho. Porque las personas aprenden a vivir así y lo ven como algo normal, como algo natural. Entonces no lo reconocen como un conflicto. Sí. Hasta que le empezás a decir y te dicen, wow, no me había dado cuenta. En ese darse cuenta, ¿en qué consisten las sesiones de biodecodificación? O sea, ¿cómo se organizan? Es como... ¿Cómo lo organizamos? Partimos desde un motivo de consulta o conflicto, ¿sí? Supongamos que vos venís a consulta, yo te digo, ok, venís por algún diagnóstico, por algún síntoma físico, por un conflicto. Esa es la primera diferencia, porque si venís con un síntoma, directamente es cuál es el diagnóstico, y acá hay algo muy importante, hago un paréntesis.
La medicina tradicional es fundamental y siempre lo aclaro. Esto no reemplaza terapia psicológica, esto no reemplaza tratamiento médico, por favor no. Y es más, necesitamos a la medicina tradicional, sobre todo el diagnóstico, porque la medicina en eso ha avanzado muchísimo y es muy acertado en el diagnóstico. Es decir, es muy raro que te declaren, no sé, un cáncer, una proliferación o algo que no. Claro, A vos te dicen es diabetes y es diabetes, ¿sí? O sea, es como que muy certero. Y ese diagnóstico lo vamos a utilizar, ¿sí? Para trabajar. Entonces ahí entramos como más directo. Si viene con un conflicto, empezamos a buscar, como yo les decía recién, la lógica, ¿sí? Bueno, ¿cuál es tu conflicto? ¿Qué querés tener pareja y no se te da? ¿Qué querés tener hijos y no se te da? Empezamos a buscar partiendo siempre desde el presente. Y vamos retrocediendo. Es como que vamos haciendo una comprensión, haciendo preguntas estratégicas y preguntas tan simples como en esta situación que estabas pensando, el sentimiento, la creencia limitante. La creencia limitante, reconocerla es crucial porque es lo que me va a llevar a mi historia, porque es lo que heredamos, ¿sí? Entonces, desde esa creencia limitante empiezan a pasar un montón de cosas porque de la creencia limitante nacen pensamientos, de los pensamientos emociones y de las emociones el estrés crónico que hace que no resolvamos y todo lo que estábamos hablando recién. Entonces, esa creencia limitante, cuando lleguemos a esa creencia limitante que obtuvimos gracias a una escena presente, de acuerdo al conflicto de la persona, nos va a llevar a nuestra historia. Y ahí empezamos a indagar en esa historia, ¿sí? Hacemos como un cambio de perspectiva porque también necesitamos, hay situaciones que se han vivido de manera traumática y son, lo que yo le digo, se ha quedado congelada la persona en ese momento. Quedó algo congelada, representa a nivel emocional no está resuelto, ¿sí? Y si hay algo que a nivel emocional no está resuelto, lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque es una manera, es un recordatorio que me dice esto no está resuelto o te tenés que proteger de esto, ¿sí? Entonces ahí es donde hacemos como una liberación de la emoción, hacemos un cambio de perspectiva, ¿sí? Y volvemos al presente. A veces con una sola sesión es suficiente y a veces hay que hacer un acompañamiento de un poco más. Eso es muy personal y muy individual. ¿Qué puede hacer uno desde casa si no está atravesando un proceso de biodescodificación, pero para empezar a conectar con sus emociones? Bueno, porque es muy difícil, obviamente necesitas acompañamiento, pero el que está escuchando, que es la primera vez que escucha hablar de este tema, ¿qué es lo primero que le recomendarías como para empezar a conectar con su cuerpo y lo que le está tratando de decir? Mira, lo primero es, te diría como un mapeo del estrés, ¿sí? Que vos empieces a hacerte preguntas. Las preguntas son cruciales, porque las preguntas te van a ir guiando y hacerte preguntas correctas, ¿no? Entonces ¿tengo un estrés que no resuelvo hace mucho? ¿Tengo algún problema en las relaciones? ¿Tengo algún problema, alguna manifestación a nivel físico? Y ahí no es, sí, tengo una alergia, es, suelo estar cansada o cansado cuando me levante, cuando me levanto cada mañana. ¿Tengo ganas de salir al día a día? Estas son que va más allá de lo físico, ¿no? De lo palpable, de lo que observo. Esto también se observa, pero hay gente que, como les decía recién, y la verdad es que yo estoy cansada todo el día, pero bueno, debe ser el día a día, el diciembre. Claro. Bueno, no es normal, o sea, hay algo que atender. Entonces, hacerse como esas preguntas y hacer un mapeo del estrés, cómo van mis relaciones, trabajo de algo que me gusta, cómo me siento respecto a eso, de disfruto o no disfruto, cuánto disfruta hay en mi vida, porque no se puede disfrutar todo, por supuesto, pero hay personas que te dicen, para mí el disfrute en mi vida no existe, o no sé disfrutar, no sé por qué es más fácil sufrir que disfrutar, ¿sí? Y el cuestionamiento, las preguntas, ¿sí? ¿Cómo me siento yo en el día a día? El medirse la energía es muy importante, este es un muy buen indicador. Además de, a lo largo del día, cómo me siento y que yo pueda diferenciar en las emociones que puedo sentir a lo largo del día con los estados emocionales. El estado emocional es una emoción que se cronifica, ¿sí? Por ejemplo, si vos decís, me pasa que soy muy reactiva, me enojo por cualquier cosa, eso es un problema.
o me pongo triste, estoy triste todos los días, o día por medio, o todos los fines de semana. Eso ya es un problema, eso hay que atenderlo. No esperen a que el dolor sea demasiado intenso, no esperen a que el problema sea demasiado grande, y pregúntense, y si es necesario, resuelvan. Y acá hay algo que para mí también es como ley. Si han pasado más de 90 días y no puedes resolver tu problema, tenés prohibido autoaconsejarte. Tenés que pedir ayuda. Como para medirlo. Esos son patrones de hace cuánto que estoy en esto. Momento de pedir ayuda, porque también hay muchas cosas que las podemos resolver. Con la autoindagación, con el cuestionamiento y con... Bueno. Pero si llevas más de 90 días en un problema, busca ayuda, porque evidentemente solo no lo estás pudiendo resolver y no tiene nada de malo.